Buenas tardes. En nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, les damos la bienvenida a nuestro programa de charlas científicas multidisciplinarias. Hoy abordaremos un tema fascinante y relevante de las simulaciones por computadora a lo experimental con aplicación en cáncer y nanovacunas. En un mundo donde la investigación biomédica avanza a pasos agigantados, las simulaciones por computadora se han convertido en herramientas esenciales. Nos permiten modelar y predecir el comportamiento de sistemas biológicos complejos, ofreciendo un marco teórico robusto que complementa y guía la investigación experimental. En este contexto, nos enfocaremos en dos áreas críticas: el cáncer y las nanovacunas. El cáncer, con su complejidad y diversidad, requiere enfoques innovadores y multidisciplinarios. Las nanovacunas, por otro lado, representan una frontera emergente en la inmunoterapia, prometiendo una respuesta más eficaz y dirigida contra tumores. A lo largo de esta charla, discutiremos cómo las simulaciones por computadora nos ayudan a entender mejor estos sistemas, optimizando los procesos de desarrollo y permitiendo una transición más fluida hacia los experimentos en el laboratorio. También exploraremos casos específicos en los que estas simulaciones han llevado a descubrimientos importantes y cómo se integran en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas. Esperamos que esta charla no solo les informe, sino que también les inspire a considerar la intersección entre la simulación y la experimentación en su propia investigación. Para ello nos acompaña el doctor José Correa Basurto. El doctor Correa tiene estudios de licenciatura en medicina por la Escuela Superior de Medicina del IPN. Asimismo, maestría en ciencias en farmacología y doctorado en investigación en medicina por la misma institución, la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, siendo premiado como la mejor tesis del IPN en 2006. También realizó estudios de maestría en bioinformática, modalidad online, en la Universidad Internacional de Andalucía, España, en 2013. Actualmente es profesor investigador titular C en la Escuela Superior de Medicina del IPN. También pertenece al registro CONACYT de evaluadores acreditados. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadoras. Actualmente es nivel 3. Tiene 7 patentes aceptadas en el INPI, 2 patentes con examen de forma aceptadas en el INPI y 4 están en evaluación. Ha realizado 3 diplomados. También realizó una estancia como profesor invitado en la Universidad de Évry en Francia en 2013 y ha realizado 2 misiones en 2022 y 2024. En el École Nationale Supérieure de Technologie des Biomolécules en Bordeaux, en la Universidad de Bordeaux, Francia. Tiene 238 artículos científicos en revistas internacionales en JCR y 6 no JCR, los cuales han generado más de 3,900 citas. Ha publicado 11 capítulos de libros internacionales en editoriales de prestigio, varios trabajos en congresos nacionales e internacionales. Ha supervisado 6 estancias postdoctorales y más de 60 tesis, 17 de doctorado, 36 de maestría, 4 de especialidad médica y 28 de licenciatura. Asimismo, ha impartido más de 40 cursos de posgrado y pregrado. Ha conseguido más de 10 proyectos con financiamiento de CONACYT, de ICIT-DF, 7 como responsables técnicos, además de proyectos internacionales CITED 2014-2017 y ECOS Nord Anuis CONACYT en 2018-2024. En el 2010 fue galardonado con el Premio Miguel Alemán en Salud. Ha sido asesor de 2 alumnos que han recibido premio como mejor tesis en el IPN. En el 2014 recibió el premio a la investigación en el IPN y en 2018 fue presea Lázaro Cárdenas en modalidad de profesor investigador. En 2019 obtuvo el tercer lugar de Canifarma, categoría de investigación tecnológica. Y en 2019 participó en la creación de la Stand-Up de base tecnológica denominada Parbios, junto con la DIET del IPN. Y en 2024 recibió el premio a la investigación en el IPN como colaborador. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha bien? Ok, gracias. Pues muchas gracias, Andrés, por la invitación y a todo el equipo operativo. Para mí es un honor estar aquí con ustedes.
Este, y después de escuchar mi currículum, pues pareciera que ya el tiempo ha pasado, sin embargo, dicen que no es como los números lo van diciendo, sino como uno se siente. Y bueno, pues gracias de antemano por la invitación. Aquí estamos entonces para platicarles un poquito de lo que hemos desarrollado en el grupo de trabajo. En este caso vamos a hablar de las simulaciones por computadora o lo experimental en aplicación y cáncer, que han sido las principales temáticas sobre las que nosotros nos hemos focalizado. Y bueno, pues vamos a avanzar. Bueno, quiero mencionarles que nuestro grupo de trabajo por ahí entre el 2007 y 2010 nos dedicamos mucho al estudio computacional, al estudio bioinformático, quimioinformático, modelado molecular. Todo esto lo fuimos haciendo con la mayoría de software gratuito, nos dedicamos mucho al diseño de moléculas. Sin embargo, eh, no era nada más hacer la parte computacional, sino finalmente obtener productos. Y a partir del 2010 empezamos a tener algunos apoyos de CONACYT, fuimos montando infraestructura de la mano con colaboradores que al final mencionaré, y entonces fuimos montando un laboratorio multidisciplinario donde hacemos actualmente estudios por computadora para diseñar moléculas, reposicionar moléculas, identificar péptidos inmunogénicos. Todo esto lo hacemos de manera computacional, diferentes softwares gratuitos, como ya mencionaba. Una vez que tenemos las moléculas más promisorias, tamizadas computacionalmente, las llevamos a síntesis química y posteriormente esto, si son moléculas con actividad anticáncer de acuerdo a los ensayos computacionales, bueno, pues una vez sintetizadas las evaluamos in vitro y bueno, de la mano con otros colaboradores estamos tratando de evaluar esta actividad anticáncer o antiproliferativa en modelos animales. Digamos que ha sido nuestro esquema tradicional, el que actualmente seguimos todavía implementando de la mano de estudiantes de pregrado, de posgrado y colaboradores como postdoc. Les voy platicando algunos de los ejemplos más relevantes, de los cuales también mencionaré que algunos de estos han sido patentados. Primero quiero mencionarles de manera general cómo aplicamos nosotros estos análisis teórico-computacionales. Es importante para todo proyecto, obviamente nosotros en aquel tiempo, cuando nos dedicamos al cáncer, pues primero tenemos que ver como todo proyecto un problema, en este caso es el cáncer de mama, y focalizarnos en un blanco en particular, el receptor, un receptor de membrana llamado GPR estrogénico, ha sido uno de nuestros blancos importantes, también las histonas desacetilasas. A nivel bioinformático tenemos que, primero debemos de conocer toda la bioquímica, la importancia que juega este blanco biológico en la enfermedad. Y una vez que tenemos bien estudiado este receptor, pues tenemos que irnos a nivel de secuencia. Estas secuencias se pueden analizar por bioinformática, hacer comparar alineamiento múltiple, alineamiento de secuencia, ya sea de ácidos nucleicos o de proteínas, para tratar de ver si no hay algún aminoácido mutado, sobre todo en aquellas muestras o en aquellas secuencias que provienen de pacientes. Cuando hay mutaciones de células cancerígenas, en proteínas de células cancerígenas, ese puede ser un target importante. ¿Por qué? Porque muchas de las proteínas que están en las células de cáncer, pues también están en las células sanas. Entonces, lo ideal es focalizarnos sobre una proteína enferma. Estas proteínas que nosotros hemos estudiado en cáncer no están mutadas, pero lo importante es que están sobreexpresadas. ¿Qué tenemos que tener en conocimiento, además de su secuencia de los targets? Su estructura tridimensional, este receptor es un receptor de membrana.
Muchas ocasiones estos receptores no están en la base de datos Protein Data Bank y hay que construirlos por computadora, hay que meterlos en la membrana, hay que hacer estudios de dinámica molecular. Con estos estudios de dinámica molecular uno puede obtener diferentes cavidades y entonces hacer diseño de moléculas basado en el target, basado en el blanco. Entonces, cuando uno tiene diferentes conformaciones, tiene unos diferentes pockets y estas cavidades, como ustedes pueden observar, pues son cavidades que pueden ayudar a hacer el diseño de moléculas basado en la estructura del target. También es importante mencionar que el diseño de moléculas puede ser basado en el ligando, basado en la estructura del ligando. Entonces se pueden diseñar de dos maneras, usando el target biológico y por otro lado también usando las estructuras de moléculas ya conocidas que se sepa que interactúan en esta proteína o en este blanco biológico. Este, a grandes rasgos, es un esquema computacional que se va siguiendo. Finalmente, cuando se tiene ya el diseño de muchas moléculas, estas moléculas son acopladas sobre el blanco biológico y se seleccionan las mejores. Pero también cuando tenemos ciertos farmacóforos, tanto del ligando como de la proteína, podemos someterlo a bases de datos como las de la FDA y seleccionar a las moléculas que tengan el mayor parecido a estos farmacóforos. Esta puede ser otra manera, obviamente eso nos evitaría la síntesis química porque ya iríamos por un producto comercial y eso tendría su ventaja porque habría que omitir muchas pruebas preclínicas. Sin embargo, para aquellos que son sintetizados de nuevo, para aquellos que son diseñados de nuevo, hay que sintetizarlos y hacer todos los estudios preclínicos, estudios de toxicidad, de metabolismo, actividad in vitro, si es una enzima hay que hacer una cinética enzimática, si es un receptor hay que hacer estudios de binding correspondientes con isótopos radioactivos y una serie de estudios preclínicos hasta que algún día una de estas moléculas llega a las fases clínicas. Entre las fases preclínicas y las clínicas es un proceso muy complicado, muy difícil. Sin embargo, generalmente los que hacemos ciencia básica nos quedamos hasta los estudios preclínicos y algo importante es que si ya tenemos un producto bien caracterizado, una vez que se ha sintetizado, bien caracterizado químicamente y ensayado biológicamente, pues ahora lo que tenemos que hacer es sobre todo patentar estas moléculas. Platicaba hace un ratito con el doctor Andrés, dice que el proceso no es fácil, entiendo que no es fácil, pero nosotros, todos los que estamos involucrados en un proceso que incluye estudios computacionales con síntesis química de moléculas, pues tenemos, digamos que cierta ventaja, porque generalmente se patentan todos aquellos productos químicos que tengan alguna propiedad biológica en particular y que resuelvan un problema, como puede ser el cáncer de mama, por ejemplo. Esto es necesario para que después, a través de una empresa, pues busquemos algo que se llama transferencia tecnológica y la empresa se encarga ahora de llevarlo a las subsecuentes fases, a las fases clínicas. Por eso les decía que en esta parte es uno de los procesos o de las fases más complicados, sobre todo para los que hacemos investigación en Latinoamérica. Y al final, pues va a llegar al mercado el producto más promisorio, el que durante las fases preclínicas y clínicas muestre la menor cantidad de efectos, si se puede, si es posible ninguno, pero sobre todo que resuelva el problema para el que está diseñado ese producto. Bueno, ya les platiqué de manera general, una estrategia es la que generalmente nosotros ocupamos, pero no somos los únicos en el mundo. Hay mucha gente que emplea estas tecnologías. Por otro lado, bueno, una vez que tenemos una biblioteca grande de moléculas, sobre todo para aquellas nuevas, bueno, es importante hacerles estudios ADME, de hacer estudios, hay plataformas bioinformáticas que te ayudan a determinar todos estos parámetros de absorción, distribución, metabolismo, excreción y toxicidad. Con esto podemos tamitar millones de moléculas y quedarnos con algunas miles, llevarlas a hacer tamizaje por acoplamiento molecular, por docking, y quedarnos con unas pocas para hacer estudios de dinámica molecular
molecular y de estas pocas ahora sí empezar con la síntesis de las más promisorias hasta llegar con las entre 3 y 5 moléculas a los ensayos biológicos. Este esquema que muestro del lado izquierdo, pues es una serie de parámetros que se van haciendo, sobre todo en el acoplamiento molecular. Ya decía, se diseña la molécula usando información del ligando de la proteína. El ligando se minimiza estructuralmente, se obtiene la proteína de una base de datos Protein Databank, se construye, se pueden obtener diferentes momentos conformacionales de la proteína. En los estudios por acoplamiento molecular se obtienen datos de energía libre de unión ligando proteína, el modo de unión. Y bueno, ya les decía las propiedades AME. Todos estos valores finalmente, o todo este procedimiento genera ciertos valores que nos permite hacer un score y quedarnos con todos aquellos que cumplan con los mejores scores. Antes de este final score se pueden hacer estudios de relación estructura-actividad, estudios de análisis de componentes principales para quedarnos con los mejores productos y que estos finalmente sean sintetizados y evaluados biológicamente. Esta es la histona desacetilasa 8, es una proteína con la cual nosotros hemos estudiado bastante. Esta proteína sobre todo tiene que ver con la desacetilación de las lisinas, de las histonas. Las histonas, como ustedes saben, son proteínas que envuelven el DNA y que estas proteínas cuando están acetiladas van a estar de manera compactada. Cuando están desacetiladas van a estar de manera compactada porque hay cargas positivas de las lisinas, cargas negativas de los fosfatos de los ácidos. Cuando están descompactadas quiere decir que han sido acetiladas y durante estos dos procesos hay, digamos que entrada de ciertos factores de transcripción que tienen que ver sobre todo con muerte celular. Hay algunos factores de transcripción que tienen que ver con muerte celular. Entonces nosotros lo que hemos diseñado son moléculas que inhiban sobre todo la desacetilación y al inhibir la desacetilación pues vamos a tener digamos que una conformación del DNA histonas de esta manera y vamos a activar ciertos factores de transcripción que hacen que una célula vaya a apoptosis. Aquí tenemos algunos esquemas de algunos estudios computacionales que hemos hecho sobre las diferentes histonas de desacetilasas y algunos ligandos ya reportados de literatura. Y bueno, todos estos antecedentes nos han servido para generar una molécula híbrida. Generamos un producto derivado del ácido valproico, donde de este lado agregamos una región farmacofórica de un inhibidor de histonas de desacetilasa llamado SAHA, y hicimos una serie de sustituyentes generando varios cientos de moléculas, y al final, después de hacer este híbrido, nos quedamos con las moléculas más promisorias, como ustedes aquí pueden observar. Son moléculas sencillas, seleccionadas de un set de varios cientos, y los estudios de simulación por computadora, bueno, pues nos sugerían que ese era uno de los más promisorios. Lo llevamos a síntesis, evaluamos la actividad biológica y aquí generamos nuestra primera patente. Por ahí, si no me equivoco, fue alrededor del 2017, 2018 cuando nos dieron esta primera patente. Eh, es importante, bueno, pues una vez que se tiene una molécula, para convencer al sector industrial de que tome este producto, hay que hacer una serie de estudios adicionales, hay que explorar el mecanismo de acción. Nosotros por aquí exploramos cómo este ligando tiene que ver con los procesos de acetilación, desacetilación de una proteína que se llama HMGB1. Es una proteína también que está muy asociada a apoptosis. También hicimos algunos estudios por ahí para ver su actividad antioxidante, debido a que esta molécula tiene también algunos grupos tipo fenoles. Como pueden ver, los flavonoides son antioxidantes y esta es una de sus características químicas. Entonces también hicimos algunos estudios adicionales para ver cómo estaba el patrón de radicales libres. Y así fuimos haciendo algunos otros ensayos, como buscar el efecto inhibitorio ya directamente sobre la enzima pura, estudios de dinámica molecular para sacar el delta G de interacción ligando-proteína, y eso lo validamos de manera experimental haciendo ensayos de inhibición con algunos kits
sobre todo con las zonas de desacetilasa 1, la 6 y la 8, que son las más asociadas a cáncer. También hicimos algunos otros estudios de acetilación y desacetilación con HMGB1, sobre todo en algunas otras, en células que tienen que ver con cáncer cervicuterino. Entonces, pues nos hemos dedicado a estudiar el mecanismo de acción de esta molécula. Este, algo importante también, una vez que se tiene un producto nuevo, pues hay que estudiar su farmacocinética, hay que estudiar su metabolismo. Nosotros aquí, esta molécula, bueno, pues mediante estudios teóricos computacionales, tratamos de determinar las regiones que eran más susceptibles de ser metabolizadas mediante la agregación de un hidroxilo por citocromo. Hicimos estudios de acoplamiento molecular, de dinámica molecular, y bueno, pues estos estudios teórico-computacionales nos permitieron sugerir algunos productos hidroxilados que también sintetizamos y que también fueron evaluados como antiproliferativos. Todos estos productos, bueno, pues antes que nada, bueno, esta molécula había sido sometida a microsomas de rata y habíamos encontrado que en los cromatogramas de esos microsomas se generaban productos adicionales y nos quedaba la duda, la espectrometría de masa nos sugería que era una molécula con un hidroxilo adicional. Los estudios computacionales nos fueron sugiriendo dónde se llevaba esa hidroxilación y después los sintetizamos y los evaluamos biológicamente. Aquí tenemos algunos estudios de acoplamiento molecular sobre las histonas de acetilasas de estos compuestos dihidroxilados. Eran dos candidatos y estos hidroxilados se sintetizaron y se evaluaron como antiproliferativos y resulta que pues fueron todavía más promisorios que el compuesto de partida. Es un trabajo incluso que lo tenemos ahorita en solicitud de patente. También hicimos estudios de nuestro compuesto, el derivado del ácido valproico, estudios de farmacocinética para determinar su constante de absorción, su constante de eliminación, su vida media, para determinar también sus parámetros de localización en los tejidos. Las moléculas, una vez que entran en el organismo, pueden también estar presentes en ciertos tejidos de acuerdo a su coeficiente de partición. Moléculas con un coeficiente de partición muy hidrofóbicos se van a encontrar predominantemente en el cerebro y aquellas que sean más hidrofílicas, pues van a estar predominantemente en la sangre. Aquí está otro trabajo de esta molécula. Se sabe muy bien que el ácido valproico es una molécula teratogénica. Como ustedes pueden observar, aquí se inyectó el ácido valproico en ratas preñadas. Estos son fetos de ratas que eran tratados con ácido valproico y podemos observar cómo importantemente se afectan a los fetos de estas ratas. Desde el punto de vista neurológico se ve cómo queda expuesta el sistema nervioso central por la falta de desarrollo. Algunos fetos no desarrollan de acuerdo a su edad y entre algunas otras malformaciones. Sin embargo, cuando nosotros sometimos nuestro compuesto, como ustedes pueden observar, pues aparentemente no hubo daño alguno desde este punto de vista. Entonces, ese aspecto de la teratogénesis que ya se sabe que ocasiona el valproico, en este caso nuestro compuesto no ocurrió. Y bueno, pues esa es un poquito la historia de este derivado de ácido valproico. Hemos hecho algunos otros estudios para ver su patrón metabolómico. No tengo ahorita las imágenes, seguro en un futuro por ahí las tendré que poner para actualizar esta información. Pero bueno, les decía, tenemos otras moléculas. Aquí están unas moléculas que diseñamos por ahí con una alumna de doctorado. Ya doctora ahorita, la doctora Yudibes Sixto, con ella diseñamos moléculas en donde ya habíamos estudiado por computadora que las histonas desacetilasas tenían ciertas regiones hidrofóbicas, pero también tenían algunas otras donde podría llegar muy bien el ácido hidroxámico. Entonces, diseñamos moléculas, digamos que, por así decirlo, bitarget o bidentadas, que por un lado con el ácido hidroxámico alcanzaran al zinc y por otro lado en la región hidrofóbica llegaran a donde se encuentra una superficie hidrofóbica en la proteína histona desacetilasa, particularmente la 8. Estas moléculas también fueron ensayadas como
inhibidores de histona desacetilasa. Ensayamos sobre la 1, la 6 y la 8. Y aquí podemos observar las gráficas. También hicimos ensayos o se hicieron ensayos de actividad antiproliferativa. Estas moléculas fueron trabajadas desde el punto de vista sintético con un grupo colaborativo que tenemos por ahí en la Universidad de Granada con el doctor Vidal. Eh, Quiero aquí ya hacer mención ahora de un tipo de proyectos que hemos venido desarrollando también, moléculas multitarias, o sea, moléculas que alcanzan o reconocen diferentes targets biológicos. Y es que por computadora uno puede obtener la información tridimensional de diferentes targets y de esta manera diseñar farmacóforos que sean capaces, con moléculas que sean capaces de alcanzar los diferentes targets. Nos dedicamos en tres receptores, la proteína GPR30, que es el receptor estrogénico de membrana, una proteína que juega un papel importante en la apoptosis, que son del grupo BCL2, la histona desacetilasa, que es un blanco que ya ustedes escucharon, hemos estado trabajando de varios años para acá. Este proyecto pues fue también financiado y aquí hicimos moléculas interesantes, eran moléculas ya debido a que tenían que alcanzar diferentes blancos biológicos, pues moléculas con estructura un poquito más voluminosa, más compleja químicamente. Y una vez que se diseñaron y obtuvieron los mejores, bueno, pues también se ensayaron como antiproliferativos. Aquí está otro ejemplo de moléculas Bictarien, en este caso eran moléculas que alcanzaban receptores estrogénicos nucleares, pero al mismo tiempo agregamos el farmacóforo que reconoce los receptores estrogénicos de membrana. Este también es un trabajo que a veces está en solicitud de patente. Y bueno, pues así es como nos hemos estado auxiliando desde el punto de vista computacional, empleando la computadora para obtener farmacóforos y de esa manera diseñar moléculas que después se sintetizan y son evaluadas biológicamente. Aquí está un tamizaje que hicimos de una serie de moléculas que ya teníamos. Esto se ensayó en glioblastoma en una colaboración que tenemos con el doctor Norbert Bacalara. Y aquí encontramos, pues, de nuestra base de datos algunas moléculas que fueron interesantes como antiglioblastoma. ¿Cuál ha sido uno de los problemas de las moléculas de síntesis? Bueno, pues los que seguro andan en los laboratorios de síntesis sabrán muy bien que una vez que se tiene una molécula sintetizada, una de las dificultades es su baja hidrosolubilidad. Eso es un problema porque si lo tengo que ensayar en una célula, pues tengo que ponerlo en suero, tengo que ponerlo en disolventes acuosos y por lo tanto, pues no se puede ensayar y eso puede ser frustrante para alguien que pasó semestre sintetizando una molécula y que ahora no la puede disolver en agua. Por ahí en colaboración con un doctor de biológicas, el doctor Federico Martínez Ramos, propusimos ahora hacer derivadas del ácido valproico, pero de aminoácidos. Mejoramos considerablemente los hicimos más hidrofílicos, pero uno de los problemas es, como pueden observar, que no mejoramos importantemente la actividad antiproliferativa del ácido valproico. Entonces, mejoramos sus parámetros farmacocinéticos, pero no sus parámetros farmacodinámicos. Aquí está otro ejemplo de moléculas que se han diseñado en el grupo de trabajo bajo moléculas que se caracterizan por tener anillos aromáticos. Diseñamos un set considerable, de los cuales al ser filtrados nos quedamos con las más promisorias. Esta fue una de las moléculas que al final los estudios de acoplamiento y de análisis ADMED in silico y de dinámica molecular, pues nos permitieron seleccionar a esta, la cual pues fue ensayada como antiproliferativo, también como inhibidor de la histona desacetilasa 6. Y bueno, pues esta es una molécula que también por ahí ya hemos tenido la fortuna de tener la patente. Les decía, uno de los problemas entonces de las moléculas es su baja solubilidad en agua. Aquí tenemos algunos ejemplos. Considerando por ahí que en el 2014 también tuvimos una red de colaboración con un grupo que se dedica a dendrímeros y nanopéptidos o epítopes.
Por ahí hicimos un proyecto con una red iberoamericana, colaboradores de España, la doctora María de los Ángeles, por acá en Perú con el doctor Mirko, en Chile con Danilo, en Argentina con la doctora Miriam, por ahí estuvimos también en Portugal con el doctor Joao. Y bueno, pues logramos hacer un equipo de trabajo inspirados en este proyecto que era desarrollo de una vacuna frente al VIH, estudio de cambios en la biología de células dendríticas humanas. Este proyecto fue aprobado y a partir de aquí conocimos entonces a los dendrímeros, y una de las ventajas de los dendrímeros es que mejoran la solubilidad en agua de moléculas, pueden jugar un papel importante como liberadores de drogas, pueden acarrear moléculas de bajo peso molecular, marcadas, muchas ventajas tienen estas macromoléculas. Entonces, pues las empleamos para encapsular nuestras moléculas de baja hidrosolubilidad, y pues aquí esto lo hicimos computacionalmente por acoplamiento molecular, dinámica molecular. Hicimos los ensayos experimentales para ver si efectivamente nuestra molécula perturbaba en los geles cómo corrían los dendrímeros, y aquí teníamos pues algunos resultados. Hicimos también algunos estudios de microscopía con TEM y estudios de espectrometría de masas, de resonancia magnética, para hacer toda la caracterización química de nuestros complejos ligando dendrímero. Hicimos ensayos también con algunas otras ya conocidas, como el metotrexate, que es una molécula anticáncer, pero muy poco polar. Con esta hicimos validación tanto computacional como por HPLC. Estos son algunos ejemplos de nuestras moléculas que encapsulamos. Y bueno, pues ya decíamos, una vez que se hace el estudio computacional, se hace el estudio experimental, se caracterizan y las llevamos a los ensayos de actividad antiproliferativa. Aquí solo una molécula fue la que logramos que alcanzara pues una actividad antiproliferativa a concentraciones de rangos de micromolar. No mejoramos mucho la potencia, pero por lo menos sí logramos ahora sí ensayar nuestras moléculas de baja hidrosolubilidad. Estos dendrímeros, bueno, pues también nos llamaron la atención y dijimos, bueno, exploremos a los dendrímeros por sí solos, a ver si son antiproliferativos. Los caracterizamos por espectrometría de masas para tratar de ver cómo estaba su relación masa-carga. Los ensayamos en células de leucemia. Estos dendrímeros eran los dendrímeros marcados. Nos los pasó el colaborador Joao, marcados, y de esa manera logramos incluso ver a qué nivel de la célula ingresaban. Y bueno, les decía que los dendrímeros lo tomamos gracias a un proyecto de colaboración que hicimos por ahí con el CITES, y esto arrancó desde la pandemia de influenza. Por ahí empezamos a hacer estas alianzas. Ustedes recordarán, en el 2009 tuvimos un proyecto entonces del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, donde hicimos epítopes o péptidos inmunogénicos para neuraminidasa y hemaglutinina. Y bueno, pues aquí les voy a platicar un poquito sobre los epítopes. Que eso es un epítope? Bueno, pues son finalmente pequeñas regiones de una proteína antigénica. Aquí tenemos el anticuerpo, aquí tenemos la proteína antigénica, y estos anticuerpos reconocen ciertas secuencias, se llaman epítopes lineales, pero también podemos tener que el mismo anticuerpo reconoce segmentos discontinuos de la proteína, se llaman epítopes conformacionales. Estas regiones o péptidos inmunogénicos por computadora se pueden predecir por inmunoinformática, ¿sí? Y entonces, por estas herramientas computacionales puede uno encontrar regiones no conservadas, regiones conservadas. Hay servidores que ayudan a hacer predicciones de regiones inmunogénicas. Y bueno, pues aquí hay una serie de pasos que se pueden seguir en un estudio inmunoinformático. Búsqueda de secuencias, alineamiento múltiple, buscar secuencias consenso, someter las proteínas inmunogénicas a predictores, hacer la construcción de la proteína en 3D,
dinámica molecular para refinar la proteína, estudios de acoplamiento molecular del péptido inmunogénico del epítope sobre el complejo principal de histocompatibilidad, dinámicas moleculares de estos sistemas y obviamente después la experimentación y validación, la experimentación para hacer la validación computacional correspondiente y algunos otros estudios computacionales que se pueden hacer para hacer más robusto el trabajo. Aquí está uno de los estudios que hicimos en aquel tiempo sobre neuraminidasa. Tomamos la proteína, le buscamos ciertas regiones inmunogénicas y esos péptidos nos quedamos con una de las secuencias promisorias, la cual se compró y después se hicieron los ensayos experimentales. Antes de eso, bueno, se hicieron estudios de acoplamiento molecular. Aquí me quería regresar un poco porque este péptido, pues también fue una de nuestras primeras patentes que por ahí logramos obtener. Estos son algunos estudios de dinámica molecular que se hicieron entre el péptido y la proteína principal, el sistema o la proteína principal de histocompatibilidad, el MHC, que es la que reconoce a los péptidos inmunogénicos, y ustedes ya saben que puede ser tipo 1 y tipo 2. Esta es la validación experimental. Estos péptidos fueron inyectados a conejos con una proteína carreadora que se llama nocianina y fueron también inyectados de manera no conjugada. Se midieron los anticuerpos y se logró también determinar esa reactividad de los anticuerpos con saliva de humano. Esto lo hicimos para, esto ya es experimental. Aquí tenemos por otro lado también otro trabajo donde encontramos péptidos inmunogénicos de la hemaglutinina. Y bueno, pues también aquí hicimos una validación experimental usando células de cultivo para tratar de ver si estos anticuerpos eran capaces de evitar que las células que estaban infectadas con virus no ocasionaran muerte de las células sanas. Entonces aquí tenemos poblaciones que no eran afectadas porque tenían anticuerpos y por otro lado las poblaciones en donde no había anticuerpos y el virus podría atacar de manera libre. Por dinámica molecular hicieron simulaciones de la proteína anclada en la proteína MHC anclada en las células presentadoras de antígenos. Aquí tenemos la membrana y aquí tenemos el MHC y tenemos el péptido. También se hicieron sistemas más complejos, la proteína, la célula presentadora de antígenos, esta es su membrana, el MHC, el receptor de los linfocitos T, y estas eran otras simulaciones que ya tenían más complejidad. Las hicimos ahí en el grupo de trabajo con el doctor Martiniano, que en aquel tiempo era mi postdoc. Perdón, un segundito nada más para respirar un poco. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda para dejarme respirar un poco y a lo mejor dejar que alguien intervenga. Voy a tratar de Adelante, acelerar un doctor, poco sí, para no cansarlos. tome un momento, si gusta. Las dudas y preguntas, si gustan, las dejamos para el final, por favor. Bueno, pues ya ya estamos aquí. De nuevo, miren, este fue otro proyecto que hicimos. Aquí hicimos péptidos híbridos. Tomamos los segmentos inmunogénicos de la neuraminidasa y de la hemaglutinina. Este proyecto lo hicimos con la doctora Ramírez Salinas, en aquel tiempo era mi estudiante de doctorado. Y pues aquí hicimos también estudios de alineamiento múltiple, hicimos diferentes simulaciones para ver cuáles eran los híbridos más promisorios. Estos péptidos fueron separados por glicina y se buscaron o trataron de buscar, se trató de evitar que estas glicinas perturbaran el reconocimiento sobre el MHC. Entonces es un estudio también que tuvo una validación experimental, como pueden observar del lado derecho. Y por otro lado, bueno, pues, ¿qué hicimos con el virus del VIH? Pues ya les decía que
también trabajamos un poco con este virus. Es un virus que seguro muchos de ustedes lo han escuchado. Es un virus pues, problemático desde el punto de vista de enfermedades de transmisión sexual. Les decía, cuando uno se dedica a un problema en particular, tenemos que tener bien estudiado el sistema. En este caso del virus, teníamos que saber cierta información. ¿Qué proteínas usa para anclarse sobre los linfocitos T? Una de sus proteínas, aquí tenemos al virus y aquí tenemos la proteína, es la proteína CP120. Y bueno, pues si nosotros perturbamos con anticuerpos esta proteína GP120, pues ya no va, el virus ya no va a reconocer a las proteínas del huésped. Por lo tanto, aquí nos dedicamos nosotros a estudiar esta proteína. Es una proteína que ya estaba en aquel tiempo, 219, cristalizada con anticuerpos. Y lo que hicimos ahora nosotros fue diseñar epítopes o buscar epítopes en las superficies de contacto anticuerpo-proteína. ¿Sí? Entonces hicimos como disección de estos complejos. Esta proteína ya estaba en el Protein Databank. Hicimos complejos, tuvimos esos complejos experimentales y nos dedicamos por computadora a diseñar o a hacer disección de las superficies de contacto, y de esta manera fuimos encontrando algunos péptidos que pudiesen ser inmunogénicos. Estos péptidos fueron acoplados a los dendrímeros por computadora, por acoplamiento, dinámica molecular, se caracterizaron igual experimentalmente y se ensayaron biológicamente. Se administraron también en conejos solitos y con dendrímero, y medimos también anticuerpos en conejos. Esto lo realizó por ahí el doctor Rolando Alberto, que en aquel tiempo era mi estudiante de doctorado. Estos son algunos ejemplos de estudios de dinámica molecular a diferentes tiempos. A 0 tiempos ustedes pueden observar el péptido cómo está en la superficie. Después a 5 nanosegundos el péptido se va internalizando en el dendrímero. A 50 nanosegundos el péptido ya no se ve casi en superficie. Y en 100 nanosegundos pues está casi insertado totalmente. Entonces, todo estos estudios experimentales pues iban de la mano con el sílico. Aquí hicimos otro estudio donde pusimos en una caja de agua al dendrímero, a los péptidos, pusimos entre 8 y 10 péptidos, y fuimos dejando cómo en relación al tiempo, durante la dinámica molecular, estos péptidos se iban adosando al dendrímero. Entonces teníamos aquí nuestra caracterización in sílico. Aquí está otro ejemplo de cómo se va observando que en relación al tiempo, hasta 250 nanosegundos, estos péptidos están bien anclados a los dendrímeros. Y todo esto pues después requería validación experimental, caracterización experimental por espectrometría de masas, Q2, resonancia magnética nuclear, y también por aquí hicimos un poquito de electrospray, también con espectrometría de masas y microscopía de fuerza atómica. Obviamente, pues también hacíamos el ensayo experimental para de esa manera tener y ver la capacidad de generar anticuerpos. Bueno, pues acá tenemos otro trabajo donde aplicamos un poquito de mecánica cuántica para obtener unos descriptores de algunos péptidos ya conocidos. Y bueno, pues estos descriptores por ahí sugerían que péptidos con ciertas características, como ricos en ácidos carboxílicos, aspartato, glutamato, en alcoholes como serina, treonina, y etcétera, bueno, pues eran de las moléculas o de los péptidos que pudiesen tener un patrón inmunogénico. Estos estudios pues ya los hicimos con datos previamente reportados y nosotros solo hicimos la parte computacional. Y bueno, pues después de toda esta historia ya no los quiero cansar más porque a veces cuando uno se cansa, en lugar de disfrutar una plática, termina uno disgustado, y ya quiero ir cerrando esto. Les decía, tenemos la molécula sintetizada, caracterizada químicamente y después con su actividad biológica. La actividad antiproliferativa, por ejemplo, de las moléculas anticáncer, bueno, pues nosotros proponemos un blanco todos en una tesis de pregrado, de posgrado, en un proyecto de investigación. Proponemos un blanco en particular, pero exactamente no sabemos si esa actividad biológica es por ese blanco. Entonces,
¿Qué queremos o qué hemos estado haciendo? Bueno, pues ahora someter nuestras moléculas a las mismas células de cáncer y empezar a hacer otro tipo de estudios, estudios de tipo ómico, ¿sí? Al empezar la plática les decía, pues nuestras estrategias de investigación en el grupo de trabajo es estudios computacionales, síntesis química, evaluación biológica y le hemos sumado ahora las ómicas, metabolómica, lipidómica, epigenómica, proteómica, y eso lo hacemos gracias a un equipo por ahí que adquirimos, que no es tan reciente, 2017, que lo tenemos en stand-by ahorita por algunos problemas de mantenimiento. Pero bueno, esta herramienta nos está ayudando a determinar exactamente el mecanismo de acción, ¿sí? Cuando nosotros sometemos nuestra molécula a una célula, nosotros podemos encontrar cierto patrón de metabolitos a la alta y a la baja. Y de esa manera nosotros podemos observar si esos metabolitos que suben o que están a la baja tienen que ver con ciertas vías de señalización y eso finalmente nos ayuda a ir describiendo qué vías de señalización estamos perturbando y si esas vías de señalización corresponden a las que nosotros, a la molécula blanco que nosotros hemos propuesto. Nos estamos llevando ciertas sorpresas porque, por ejemplo, este compuesto derivado del ácido valproico pues parece que está regulando un tipo de moléculas que no está muy asociada a las histonas de fosfetilasas. Por ahí estamos todavía escarbando un poquito más, pero posiblemente esta molécula tenga otro blanco biológico. Otra de las técnicas computacionales que hemos estado abordando en el grupo de trabajo es el reposicionamiento de fármacos, donde buscamos moléculas de bases de datos, diseñamos farmacóforos, filtramos esas moléculas de base de datos como las de la FDA y tenemos moléculas con cierta actividad biológica que ya no requieren ser sintetizadas ni hacer todos los análisis o estudios preclínicos correspondientes. Y bueno, con esto cierro ya comentarles que todo esto ha sido gracias a un grupo de colaboradores. Por ahí en el 2007 arrancamos como investigadores ya de tiempo completo. En el 2013 ya traíamos un grupo de trabajo numeroso. En el 2017 pues ya teníamos estas divisiones entre lo in silico, la parte de síntesis química y la parte de evaluación biológica. Aquí hay algunos nombres de colaboradores, sin embargo, seguro me faltan bastantes. Tenemos algunos proyectos que han salido a mi nombre, pero los colaboradores con los que estamos en el grupo de trabajo también han bajado recursos y eso nos ha ayudado bastante pues a hacer trabajos que, como ustedes pueden observar, pues están en patente ya aceptados. Quiero decirles que como parte de la meta que tiene uno como investigador es que realmente esto llegue a la sociedad, que si estamos haciendo moléculas anticáncer, pues que algún día lleguen a resolver problemas porque finalmente nosotros nos debemos a los dineros del erario público. Entonces, una vez que se tienen las patentes, pues hemos estado tocando puertas con algunas empresas para tratar de hacer transferencia tecnológica y de esa manera que estas empresas pues sean después las que puedan llevar este producto a las pruebas clínicas correspondientes. Pero también les informo que el Politécnico, igual que la UNAM y muchas universidades públicas y privadas, pues tienen también sus oficinas de transferencia, incubadoras de empresas, y a raíz de la necesidad y la intención de poder llevar estos productos al mercado, pero también nuestro objetivo es enseñar y adiestrar gente que maneje estas herramientas computacionales, pues de la mano con la guía del IPN y una red de colaboradores, investigadores, expertos en el manejo de herramientas teórico-computacionales, pues hemos arrancado un proyecto que se denomina de enseñar a las nuevas generaciones a emplear las herramientas teórico-computacionales. Nos interesa adiestrar gente porque estamos o sabemos muy bien que la aceleración y la obtención de productos
farmacéuticos y biotecnológicos se acelera bastante con este tipo de herramientas y queremos que Latinoamérica sea pues una región que también ocupe estas herramientas y que acelere los procesos de investigación y que permita que algún día seamos generadores y no dependamos de las instancias europeas o norteamericanas para poder disponer de una vacuna o de un producto que resuelva un problema como el cáncer. Este, si alguien tiene más interés sobre esto, ya esto es un comercial, tenemos aquí un código QR. Si alguien está interesado en saber más sobre estas metodologías computacionales, que como ustedes pueden observar, se pueden combinar muy bien con los ensayos biológicos, pues aquí en este QR ustedes pueden tener datos de registro y ahí se les puede dar información. También anunciarles que tenemos un evento el 28 y 29 donde participarán varios investigadores expertos en divulgación de la ciencia, algunos otros investigadores expertos en transferencia tecnológica, algunos otros expertos en investigación básica, en investigación computacional y sobre todo en investigación clínica. Hemos hecho, pues, digamos que un cóctel de diferentes perfiles y también tenemos gente que está participando, viene participando en ciertos proyectos de emprendimiento y de transferencia tecnológica. Y creo que con esto cierro, si hubiese alguna pregunta, pues estamos aquí a la mano para servirles y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su charla. Y justamente había un espacio para que diera sus medios de contacto, que son los que estamos viendo, para que si alguna persona está interesada en contactarlo, lo pueda hacer a través de estos métodos o de estos medios de contacto. De momento vamos a darle la oportunidad a la gente que nos acompaña en Zoom. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden abrir su micrófono y hacerla, por favor. Y si no, damos paso a Eh, preguntas que tenemos. Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy enriquecedora la plática. La verdad es que todas estas herramientas bioinformáticas, pues, es una pauta para abrirnos a nuevas, enfoques en el tratamiento de diferentes patologías, ¿no? No solo cáncer, puede ser también en diabetes, un montón. La pregunta, doctor Correa, es ustedes trabajan todo los softwares de licencia libre, ¿es cierto? Sí, es correcto. La pregunta es, ¿cómo manejan ustedes las limitaciones de ciertos programas en el acoplamiento molecular con base en la estructura, bueno, refiriéndome a la estructura o al nivel de complejidad de las moléculas, como en ciertas malas prácticas bioinformáticas al realizar acoplamientos con Autodoc Bina o Autodoc 4 que no permiten el uso de más de 32 enlaces rotables? Sí, fíjate que esto lo hemos venido un poquito compensando con dinámica molecular. Lo que hemos hecho con dinámica molecular es que tienes una proteína y esta proteína la sometes a una dinámica de unos 50 nanosegundos y después vas muestreando diferentes momentos conformacionales. Entonces, de esa manera vas jugando un poquito con proteína flexible y ligando flexible. Sí, claro, eso sí me queda súper claro, pero por ejemplo, yo puedo partir de una base de datos de, supongamos, no sé, 3.500 ligandos, que son los que tiene el FDA incluidos ya ahí en su base de datos. De esos 3.500 ligandos, si yo hago un reposicionamiento de fármacos, suponiendo que yo tengo algunos ligandos que exceden esos 32 enlaces rotables, yo para meterlos a dinámica tuve que haber sacado un complejo ligando, proteína. ¿Cómo lidian con ese Sí, problema si ese es nuestro punto de partida? de los enlaces rotables para el ligando flexible, ¿no? Sí, Tienes que meterte hay una carpeta, de código abierto de Autodoc que te permite, modificar esos scripts
Entonces sí tienes que buscar el código abierto, código fuente le llaman, y tú puedes modificar el número de enlaces rotables. Obviamente que conforme más lo haces más amplio, pues el margen de certeza va disminuyendo. Exacto, Ellos lo exacto. dejan a 32 porque es donde lo tienen bien validado. Nosotros por ahí metimos péptidos, los péptidos los exploramos con Autodoc y tuvimos que hacer esas modificaciones en el código fuente. Sí, exacto, es que este es un problema con el que bueno, con el que nos enfrentamos con los programas de licencia libre, y sí es cierto, porque hay una versión de hecho, que está en el GitHub, que, pues, Sí. es más fácil meterle mano. El Autodoc Vina 1.2.3 está bueno, pero hay una tabla comparativa de cómo va disminuyendo, la validación de los resultados de acoplamiento con base en los RMSDs, por ejemplo, de Gold, de MOE, de Autodoc Vina, Autodoc 4, así, Glide, todos, y entonces a partir de esos 32 al menos Vina se queda súper, súper corto, aunque tenga la manipulación de código abierto que está ahí y que sí existe, porque ya hasta salió Sí, otra versión nueva. sí es correcto. Digo la verdad, si se puede tener acceso a los privados, mucho mejor, pero nosotros hemos promovido bastante los gratuitos. ¿Por qué? Porque sabemos que están a la mano de todos, ya a lo mejor quien sí quiere súper especializarse y quiere tener comparación incluso entre diferentes programas, pues sí es bueno adquirir los de paga. Aunque la validación más importante, y siempre lo he dicho yo a los alumnos, es sobre todo tener el dato experimental, porque pues seguro te ha tocado en algún momento revisar algún artículo y si viene 100% incílico, perdón, incílico, pues lo echa uno para atrás y no trae soporte experimental. O sea, la parte computacional es importante, pero finalmente lo que manda son los datos experimentales. Si Claro. usas datos experimentales publicados por otros grupos, bueno, pues ahí ya tienes el soporte, pero si tú los haces, pues igual. Pero si solo son resultados computacionales sin soporte experimental, muy difícilmente se publica. Doctor, muchísimas gracias. Pues muchas gracias y pues ahí estamos, ahí están nuestros datos y cualquier cosa estamos a la orden. Si alguien más tuviera otra duda o pregunta, pueden encender su micrófono para hacerla. Mientras le voy haciendo un par de preguntas que nos han enviado, doctor. La primera es, Sí, ¿qué mecanismos de resistencia inmunológica se pueden identificar y modelar in sílico durante el diseño de nanovacunas? pues fíjate que más que resistencia, no sé si se refieran sobre todo a la falta de efectividad a veces de ciertas vacunas. Por ejemplo, cuando tú tienes una proteína antigénica donde esa proteína ya tu sistema inmune la conoce y sabe y tiene anticuerpos para esa proteína, pues en algunas ocasiones esa proteína llega a mutar y cuando muta esos anticuerpos que tú ya tienes para esa proteína ya no la van a reconocer y ahí es donde pues tu sistema inmune no es capaz de detectar esa bacteria o ese virus y entonces vas a tener pues un proceso infeccioso por tu falta de capacidad inmune y no porque el sistema inmune no tenga la capacidad, sino porque ahora la proteína que generalmente reconocía pues ha mutado en aminoácidos y por lo tanto ya no es detectada. Y eso computacionalmente se puede explorar. Fíjate que por ahí hicimos un estudio con neuraminidasa y hicimos alineamiento secuencia de una base, de la base de datos del GIMBA. Desde el 40 más o menos se empezó a depositar información de la neuraminidasa y fuimos observando cómo en relación al tiempo hasta el 2009, que fue la pandemia, un grupo de aminoácidos de la neuraminidasa y de la maglutinina vinieron sufriendo mutaciones importantes y eran sobre todo mutaciones en regiones inmunogénicas, que eso en parte por ahí explicaba un poquito el caos que vivimos en el 2009. Fue un trabajo que también por ahí
publicamos con una colaboradora y un estudiante de doctorado, si no me equivoco, como en el 2016 por ahí así. Ok. Muchas gracias, doctor. Mire, tenemos otra pregunta que es la siguiente. Dice, ¿qué plataformas de simulación in sílico son más efectivas para evaluar la interacción entre nanopartículas y proteínas? Fíjate que con nanopartículas casi no hay tanto software, ¿eh? Nosotros trabajamos dendrímeros, pero fueron dendrímeros con moléculas de bajo peso molecular. Ocupamos Autodoc y nos daba muy buenos resultados. Generalmente para nanopartículas tipo liposomas, o algunas otras, lo más recomendable luego es dinámica molecular porque son sistemas complejos. Y por otro lado, pues, en algunas ocasiones no hay campos de fuerza. Por ejemplo, Autodoc ha venido sacando campos de fuerza para metales y todo eso, pero quien tiene más información validada es para dinámica molecular. Exacto. Ok, doctor, en el en vivo no tenemos más preguntas. En Zoom creo que no tenemos más. Nuevamente le agradecemos, pero si alguien tuviera alguna otra pregunta, igual estamos en tiempo para podérsela hacer al doctor. Este, Pues yo les agradezco mucho. Después, no sé si habrá oportunidad de tener el video que seguro lo quisiera colgar en mi YouTube para ir dando divulgación y difusión. claro que sí, Pero doctor. bueno, ya después lo platicamos si quieres, Sí, 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 ya pues me doctor. dices la mecánica. Y Claro que bueno, sí, doctor. Nuevamente le agradecemos y sin duda, no pues sé si muchas gracias, al contrario, a todos ustedes, gracias por haberme escuchado y pues ahí ya estamos a la orden para lo que se requiera. muchas gracias, doctor. Nuevamente le agradecemos su presencia e interés en nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la FE Zaragoza y los organizadores, que son la doctora Raquel Retana Ugalde, la profe Blanca Torres Cabrera, la doctora Adriana Rojas, el doctor David Naum Espinosa, organista, y su servidor Juan Andrés Alvarado Salazar. Que tengan una excelente tarde y nuevamente muchas gracias, doctor, y estamos en comunicación. Muchas gracias, hasta luego.